Bien, ya estamos en línea. Buenos días. Buenos días, ya estamos en Pablo y particularmente hoy nos toca ver segunda carta a los tesalonicenses. Les decía, el apóstol Pablo va agregando detalles acerca de la segunda venida. En primera Tesalonicenses nos dice que bueno, que esa es la esperanza del creyente, que Jesucristo va a regresar como ladrón en la noche. Los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados. Entendiendo por arrebatados desde mi perspectiva, es el hecho de que seremos tomados con poder para estar con el Señor. Y hoy añade, la segunda carta a los tesalonicenses añade, bueno, nada más para resumir, luego todavía la primera carta a los tesalonicenses agrega que el creyente debe de estar entonces preparado, porque no sabemos el día ni la hora, sino que vendrá como ladrón en la noche, y entonces nos debe de encontrar sirviendo al Señor. Segunda carta a los tesalonicenses agrega detalles, y los detalles que agrega tienen que ver tocante al juicio y otros detalles más acerca de la segunda venida. Vamos a empezar esta primera carta. Le decía, en la semana revisaba y pasé por completo el texto del primer capítulo, aunque son solo 4 versos, no dejan de ser importantes. La verdad los pasé por alto, me enfoqué en el segundo capítulo de segunda Tesalonicenses y hasta hoy en la mañana me di cuenta que lo pasé por alto. Entonces vamos a hacer ese análisis sobre segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a presentar aquí esto. Vamos a presentar la pantalla. Esto es. Cácaro, aquí está. Ok. Ahí está, déjenme voy. ¿El texto ahí lo ven? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, empezamos con el capítulo, desde el verso 5. Estamos aquí en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, esto es demostración. Voy a ir haciendo el análisis aquí en vivo. Disculpen, la verdad es que sí lo pasé por completo. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Y está hablando acerca, vamos a ver esto. Justo juicio de Dios, y nos dice, para que seáis, habla del propósito de ese juicio, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Entonces, así viendo rapidito para que estar en el contexto, los versos anteriores dice lo siguiente. Yo sé que no lo están viendo, si no voy a cambiarlo, solo se los voy a leer. Desde el verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Está reconociendo a la iglesia de Tesalónica. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos están pasando por persecuciones, por tribulaciones, aunque su fe va creciendo, ¿sí? Y el amor que tienen el uno para con el otro va creciendo, pero ellos se encuentran en persecuciones y en tribulaciones. Y de eso es de lo que está hablando. El hecho de que estén creciendo en medio de las persecuciones y tribulaciones es demostración del justo juicio de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? ¿Y por qué es demostración? Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Voy a seguir haciendo esto. Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces ahí está
redondeando, ¿no? Ustedes están creciendo a pesar de las persecuciones, y esto, el hecho de que estén creciendo no es otra cosa sino demostración del juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, dice, asimismo padecéis. Entonces ellos están padeciendo por ese reino de Dios. Porque es justo, y es aquí donde viene los detalles de la segunda venida, porque es justo, aquí está, estamos hablando del justo juicio de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, ojo con esto, pagar con tribulación a los que os atribulan, o sea que va a llegar un momento, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que va a llegar un momento en que aquellos que persiguen a la iglesia del Señor también van a ser atribulados. Esto es lo justo. Si ellos persiguen a la iglesia del reino de Dios, entonces ellos que persiguen a la iglesia van a sufrir, van a pagar con tribulación, ¿sí? Esa persecución. Y a vosotros que sois atribulados, daros, esto va aquí, daros reposo con nosotros. Entonces Dios va a traer reposo. Entonces a los que causan tribulación van a ser atribulados, y a los que son atribulados, hoy hablando del pueblo de Dios, Dios va a dar reposo con nosotros. Cuando se manifieste, aquí está, cuando se manifieste el Señor Jesús. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Voy a ponerlo acá, ok. Desde el cielo con los ángeles. Recordemos lo que nos dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Lo pondríamos aquí. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, entonces se manifieste desde el cielo en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar tribulación a los que estoy aquí con este asunto de si ponerlo acá o allá, para dar retribución, porque está repitiendo aquí, ¿no? Esto de pagar tribulación, dar tribulación a los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes van a dar tribulación? A los que no conocieron a Dios. Y tenemos que entender que eso de los que no conocieron a Dios no es los que no tuvieron oportunidad, sino los que, habiendo recibido el mensaje, se negaron a. Si a los que no reconocieron a Dios, ni obedecen el evangelio. Es lo que les decía, ahí está completando la idea. O sea, esos que no conocieron a Dios son los que simple y sencillamente no obedecieron, no escucharon, no atendieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber gente que no lo reciba. O sea, porque se supone que el mundo no se va a acabar y no va a venir hasta que el evangelio no llegue hasta la última persona de la tierra, pero y si de plano no llega y llega antes.
Lo que pasa... A ellos se les presenta en ese momento y les dice, a ver, ¿acepta ahorita o no? No, la idea es que las personas tengan la oportunidad, o sea, que llegue el mensaje. Y esa es la promesa, ¿sí? O esa es ¿qué es? La señal. Podríamos hablar de la señal, el punto clave. El evangelio debe llegar a todas las personas. Pensando en la cuestión de juicio, y nos habla aquí de juicio, todos deben de tener esa oportunidad. Y aun cuando no tuvieran esa oportunidad de conocer explícitamente el evangelio, significa que sí tuvieron otro acercamiento. Vamos a volver aquí al pasado. Ya no hablar del futuro, sino hablar del pasado. Todos aquellos que vivieron antes de Cristo tuvieron una oportunidad de conocer del evangelio a través de la naturaleza, a través de la revelación, a través de diferentes manifestaciones divinas. Nosotros estamos con el único conocimiento que tenemos de revelación divina, con lo que nos dicen las escrituras. Pero las mismas escrituras nos dicen que Dios actuó, Dios se reveló, Dios se manifestó en distintas culturas y lugares al margen de Israel. Es decir, recordemos, en primer lugar, no existe todavía Israel y Melquisedec ya conoce al Dios Altísimo. ¿Ya? O sea, Israel todavía no existe, porque Abraham ni siquiera ha tenido hijos. ¿Ya? Pero Dios se ha revelado. Hay un sacerdote, ¿sí?, de Melquisedec que conoce al Dios Altísimo. Entonces, y Abraham le da los diezmos. Y le da los diezmos. No solo eso, Números nos habla de Balaam. Sí. De Balaam, igual otro profeta que no pertenece al pueblo de Israel. Ya existe Israel, si no bien constituido, si la multitud, los descendientes de Israel ya existen, y ahí está otro profeta, Dios hablando a una cultura distinta a través de sus siervos, sus profetas, dando el mensaje. Que esto se desvíen es otro asunto. Entonces, si Dios lo hizo con estos dos individuos, no debemos dudar que Dios lo siga haciendo a otras culturas, o no lo siga, perdón, lo haya hecho en el pasado a otras culturas. En México se habla, por ejemplo, solo como un ejemplo, y todo esto se ha distorsionado mucho, pero se habla de Quetzalcóatl, por ejemplo, no, Quetzalcóatl no. ¿Tlaloc? No, se me va, no es Quetzalcóatl el que estoy pensando, aunque también, pero, se me va. ¿Quién? Se fue. ¿Qué hace? Sí, un rey que incluso es pintado como bardado. No, se me va. No, es que no. Se me fue, discúlpenme, se me fue, ¿sí? Pero en México se habla de un personaje que prometió volver, que enseñó a las tribus, a los pueblos originarios sobre el amor, sobre la justicia, y eso es parte de las tradiciones. Pero se describe como, curiosamente, no como una persona barbada, que se va en un barco a la mar, en el mar, y promete volver. De tal manera que... Bien. A ver. Cristóbal Colón. No. De tal manera que cuando llega Hernán Cortés en un barco y barbado y montado sobre un caballo, que los caballos no los conocían, ¿sí? Entonces ellos por eso lo confunden con una divinidad. Pero si era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Si era Quetzalcóatl, ok, gracias. Y se habla de otro rey, se me va el nombre, el rey poeta. Honestamente se me va. El caso es que cada cultura tiene tradiciones de ese tipo, ¿sí? Tiene tradiciones de ese tipo. Entonces, en la antigüedad, antes de Cristo, y en ese mundo ya poblado en distintas regiones, no dudemos que Dios se reveló de alguna manera, que el hombre decidió nuevamente irse
tras la idolatría, ya ese es otro asunto, pero tuvieron una oportunidad. Y las escrituras nos hablan de eso, ¿no? De un Dios que hace justicia y que va a juzgar a todos de acuerdo a la revelación que les ha dado. Dice Entonces, Netzahualcóyotl. Casas, sí, es él. Gracias. El punto entonces es que Dios es justo y yo creo que en el pasado Dios se ha revelado a través de la naturaleza y aún a través de hombres ante quien se ha manifestado y ha dado su palabra. Desafortunadamente el hombre tiende, como quiera que sea, al pecado. Entonces, la humanidad ha tenido oportunidad. Vamos a hablar de un futuro entonces, o del presente o del futuro. ¿Qué pasa si el Señor viene y una persona no ha escuchado el Evangelio? A lo mejor no ha escuchado el Evangelio, pero ha tenido algo. Ahí es donde entra la conciencia, ahí es donde entran las leyes, ahí es donde entran la propia revelación o iluminación personal. Se habla de, por ejemplo, de la cultura islámica de los pueblos que están bajo el Islam, donde el Evangelio incluso está prohibido escucharse o predicarse, donde los misioneros que han logrado entrar y han logrado compartir el Evangelio con algunas de esas personas que están dentro de esas culturas, donde se prohíbe la predicación, al platicar, y es un fenómeno generalizado, por decirlo de alguna manera, o sea, no es único, no es de una sola persona, sino de distintas personas que ni siquiera se conocen, ni siquiera están comunicadas, pero personas que en sueños han conocido de Jesús. De tal manera que cuando llegan estos misioneros o estos creyentes a su cultura y tienen la oportunidad de compartirles el Evangelio, se convierten, porque ellos han sido preparados con anterioridad. O sea, nadie les ha hablado, no han escuchado de ninguna otra manera, pero han tenido sueños, ¿sí? Y ojo, no estoy diciendo que tenemos que seguir los sueños, no, son fenómenos muy curiosos y únicos en el sentido de que nadie les ha hablado de esto, pero ellos han tenido sus sueños, escuchan el Evangelio y entonces hay un clic, dicen, entonces Dios me ha estado hablando, y siguen entonces al Señor. Y eso es algo que está documentado. Entonces, el Señor de alguna manera va a revelarse y va a dar esa oportunidad. Lo que las Escrituras nos dicen es que Dios es justo. Entonces va a juzgar a cada quien de acuerdo a la revelación que le ha dado, ¿sí? Entonces es algo que no debemos dudar, que Dios va a dar esa oportunidad. Y honestamente, a estas alturas, es muy difícil que el Evangelio no haya llegado a prácticamente todos los rincones. Y ok, si alguna persona no ha escuchado, bueno, por eso Dios, y ya me estoy adelantando a Pedro, retarda su venida. Algunos quieren totalmente, no queriendo que de alguna manera está esperando que esa persona conozca el arrepentimiento. Entonces, eso es lo que nos dice la Escritura, es que cuando el Evangelio llegue a todas partes, vendrá el fin. Entonces, ahora, ¿cuándo será eso? Pues no sabemos. Creemos que ya llegó a todas partes, digo, con tantos medios de comunicación, con el internet, donde ya el Evangelio llega a todas partes, el internet llega a todos los rincones, pues probablemente ya estemos cercanos a eso. Pero bueno, entonces de eso estamos. Quien no obedece se refiere a los que no creen. Habiendo escuchado el Evangelio, lo rechazan. Los cuales, ¿qué va a pasar con todos ellos? Ahí está lo que dice, lo que va a pasar con ellos. Y entonces está hablando acerca de la segunda venida y lo que vendrá. Los que no obedecen, dice, sufrirán. Voy a poner aquí, los cuales sufrirán, ahí está, pena de eterna perdición. ¿Qué es lo que sufrirán? Pena de eterna perdición. Serán excluidos de la presencia del Señor. Y
y excluidos de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga. Cuando venga en aquel día. Para ser glorificado. En sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ok, ahí está. Entonces, ahí está lo que nos dice el primer capítulo de Tesalonicenses. Nos está hablando que la segunda venida traerá juicio, ¿sí? No nos debemos espantar de que el creyente esté siendo atribulado, pero a su debido tiempo esa tribulación se revertirá y los que no conocieron al Señor van a recibir su justa retribución, porque han tenido la oportunidad de recibir la salvación, pero la han rechazado y van a sufrir pena de eterna perdición y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? En aquel día, cuando Él venga. En aquel día que venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ahí está lo que añade en este primer capítulo, que la segunda venida es un tiempo de juicio, es un tiempo de juicio para los que no han creído. ¿Preguntas hasta aquí antes de pasar al siguiente pasaje? En el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y después, en el 8 dice, a los que no conocieron a Dios. ¿Son dos grupos diferentes o es el mismo grupo? Pudiera ser y pudiera no ser, porque hay quienes, en términos generales, ¿no? Los que no obedecen y los que no conocieron, pues son todos los que no creen, ¿sí? Todos los que no forman parte del pueblo de Dios, todos los que rechazan el mensaje del evangelio. Pero tenemos que ser también conscientes que no todos los que rechazan van a perseguir, ¿sí? O sea, no todos. El juicio es para todo el que no cree, ¿sí? Pero será justo esa retribución, esa tribulación para precisamente los que persiguieron, los que fueron causa de tribulación para el creyente. Entonces, prácticamente los coloca en el mismo nivel, pero pues podríamos decir, no tendríamos que generalizar. Hay personas que no creen y no por eso nos van a perseguir. Hay personas que no obedecen el evangelio y de alguna manera guardan un cierto respeto, una cierta admiración, aunque finalmente no, ni persiguen a los creyentes, pero tampoco los siguen, guardan un cierto respeto. Pero en términos generales el juicio es para todos, los que no creen, porque pues lo que se está juzgando, recordemos al final de cuentas, pudiéramos dividir en dos partes, que la tribulación es para los que persiguen, pero el juicio es para todos. Para los que no creyeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pena de estar lejos de la presencia de Dios es para todo aquel que no ha creído. Si queremos ser concretos y poner la responsabilidad a cada uno, el que no ha creído
está realmente perdiendo la oportunidad, la única oportunidad que se le da, porque la paga del pecado es muerte. Merece morir todo aquel ser humano que ha pecado, merece morir, merece el juicio de Dios. El evangelio es la única oportunidad que tiene, y entonces si la rechaza, pues no tiene más salvación, no tiene más opción sino recibir el juicio de Dios. Entonces, cuando decimos que es por rechazar el evangelio, no es por el hecho mismo de rechazar, sino porque no aprovecha la única oportunidad que tiene de salvarse, porque sin Cristo estamos muertos, estamos condenados a estar lejos de Dios, ¿sí? Entonces, nada más para entender, no se trata, porque no creíste, porque no quisiste aprovechar la única oportunidad que Dios te dio. Y cuando digo única, me refiero a medio, porque oportunidades Dios nos da cada día, ¿sí? En tanto nosotros vivimos, entre nosotros respiramos, Dios nos está dando una oportunidad. Entonces, ¿cuántas oportunidades? Tantas como respiraciones tiene el ser humano, porque mientras esté vivo, Dios le está dando una oportunidad. Hoy respiré, me dio una oportunidad. Respiro otra vez, me está dando otra oportunidad, ¿ya? Entonces, única en el sentido de que el único medio, pero realmente, en cuántas formas Dios nos ha llamado. Bueno, cada historia es distinta, ¿sí? Cada historia es distinta, pero si somos honestos, miramos hacia atrás, vamos a poder darnos cuenta cómo Dios nos estuvo guiando, nos estuvo hablando, y en muchas ocasiones rechazamos, hasta que finalmente nuestros ojos son abiertos y podemos ver y podemos aprovechar esa oportunidad que Dios nos da en Jesucristo. Entonces, en términos generales, retribución, castigo, tribulación recibirán los que persiguen, pero todos finalmente, el que no obedece el evangelio, el que no acepta el evangelio, sufrirá la eterna perdición y se ha excluido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido, ha desperdiciado, ha rechazado la única forma, la única posibilidad de llegar a Él, que es a través de Jesucristo. Ok. Bien, vamos ahora sí a segunda carta a los Tesalonicenses. Aquí está, ya lo tengo ese. Sí lo tengo, ¿verdad? 2 del 1 al 12. Sí, muy bien. Entonces, en la segunda carta, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Añade otro aspecto acerca de la segunda venida. Dice así: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, ¿sí?, y nuestra reunión con Él, vuelve a reafirmar lo que ha dicho en la primera carta, en cuanto a que el Señor viene y nos va a tomar, tanto a los que han muerto en Él como los que estemos vivos, nos va a tomar para estar con Él. Dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. O sea, el tema de la segunda venida es un tema recurrente en la vida del cristianismo, la existencia del cristianismo, pero existe mucha especulación desde el principio. Por eso dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué significa esto? Que hay personas viniendo a la iglesia para hablar continuamente de este tema, pero hablar sin un fundamento. Cuando habla del espíritu, habla del ánimo. Hay personas muy apasionadas, y esto es algo que nosotros podemos ver en la actualidad. La gente enseña sobre asuntos como si tuviera la verdad absoluta, con una pasión, con una certeza, con una seguridad, y la gente dice: pues debe de ser verdad porque está hablando con mucha seguridad. No necesariamente, si la pasión no es igual a verdad. Así son algunas personas, hablan apasionadamente, pero no necesariamente significa que poseen la verdad. Entonces, a eso se refiere con espíritu. Puede venir gente muy elocuente, pero no necesariamente tener la verdad. Ni por palabra. Entonces, igual puede manejar las escrituras y hacer referencia. Una vez, si les platicaba, nos regalaron un libro. Un hermano, quiero creer que es hermano,
investigación sobre la segunda venida y escribió un libro. Ese libro, se me olvidó ya el nombre, nos regaló, hizo una campaña, consiguió patrocinadores en iglesias y mandó imprimir ese libro y regalar ese libro. Y entonces hizo una campaña para visitar hasta el último rincón del mundo, para juntar a los pastores y compartirles ese libro, porque ese libro él había descubierto el hilo negro sobre la segunda venida. Entonces, no ganó nada él en términos económicos, no era su intención, era compartir lo que él había descubierto. Entonces, el libro, un montón de citas bíblicas, y igual, ¿no? Como quien conoce la verdad. Pero mencionaba mucho el griego, el hebreo, y yo dije, a ver, vamos a ver. Como en ese momento empezaba yo a estudiar algo de eso, dije, vamos a ver si esto es así o no es así. Y me pongo a buscar los pasajes y me encuentro que, pues no, los textos no significaban lo que él estaba diciendo. Él estaba tomando una palabra en hebreo, en griego, y le daba siempre el mismo sentido. Y yo voy al hebreo, al griego, y dijo, no, definitivamente él tiene un sesgo, se propuso que significa lo mismo, y por supuesto le va a dar el sentido a lo que él dice. Entonces, alguien puede venir diciendo, es que yo conozco, es que yo he estudiado, es que yo he hecho esto, y tenemos que tener mucho cuidado. A eso se refiere. Ni por espíritu, no importa cuánta pasión tenga, no importa cuánta palabra, cuánto conocimiento aparente tener, tenemos que tener mucho cuidado. Ni por carta como si fuera nuestra. Entonces, evidentemente, alguien está escribiendo a nombre de los apóstoles. Como dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pedro. Y entonces, es una práctica muy común, ¿no? Como dice fulanito, como dice perenganito, que es tal, que tiene tal grado, que tiene tal estudio. Tengan mucho cuidado. Dicen, no os conturbéis, no os dejéis mover fácilmente, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo, ¿qué es lo que decían? Que el día del Señor está cerca. Entonces, es un tema recurrente en la historia del cristianismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Nadie os engañe de ninguna manera. Fíjense la repetición. No os dejéis mover fácilmente, no os conturbéis, nadie os engañe en ninguna manera. 3 veces repite. ¿Por qué? Porque es evidente que existen personas trayendo mensajes que no necesariamente son la verdad. Y tiene que volver a hacer la aclaración, porque no vendrá, y aquí es donde nos añade un detalle, ¿sí? Sin que antes venga la apostasía. Entonces, una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo, que antes de la segunda venida habrá apostasía. ¿Qué es la apostasía? Supuestos creyentes. Yo no afirmo creyentes, yo hablo de supuestos creyentes, es decir, personas, organizaciones, grupos de iglesia que aparentan o se autoengañen en cuanto a seguir al Señor, pero llega un momento en que simple y sencillamente se apartan de la verdad. La apostasía es el movimiento aparente de las iglesias de la fe a la incredulidad, o de la fe a la propia persecución de aquellos que son de la fe. Entonces, ¿qué significa? Que muchas iglesias y muchos creyentes dejarán el camino. Creyentes entre comillas, para mí no son creyentes. Entonces dejarán el evangelio e incluso se volverán en perseguidores mismos de la iglesia. Entonces, un fenómeno de los últimos tiempos es grupos de iglesia, grupos de personas, grupos de aparentes creyentes que dejarán el evangelio, ¿sí? Se apartarán de la fe. Recordemos que el Señor lo dijo de una manera muy, muy clara, ¿no? Que entre el trigo crece también juntamente con el trigo crece también la cizaña, es decir, personas que realmente no son trigo, no son creyentes, y es difícil a veces
distinguirlos. Hasta el final el fruto lo pone en evidencia, pero ya que crecen y ya que dan fruto, hasta entonces podemos darnos cuenta de eso. Antes no, podemos muy fácil engañarnos. Esos son los apóstatas. Es la cizaña que está creciendo entre el trigo y en un momento dado se revela quién realmente son, lo que realmente son. Personas no creyentes, personas que a lo mejor estaban engañadas o vivían engañando a los creyentes, y finalmente se va a revelar porque finalmente el pecado reina en ellos. Entonces, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí empieza a perfilarse. Mande. Levantó la mano Lluvia, no sé si estaba pidiendo la palabra o... Bueno, sí, lo que pasa es que recuerden que yo estoy en el texto, entonces no los veo, pero qué bueno que me dicen, gracias. Sí, por eso te comento. Lluvia, ¿tienes preguntas? Lluvia. No, solo estaba viendo en otro celular qué tan atrasados íbamos. Estaba en vivo. Ya vi que hizo así y le está pidiendo la palabra, pero no. Bueno. Pues es que quería ver si estaba congelada la imagen. Pero no estamos retrasados, ¿verdad? Sí. ¿Sí estamos retrasados? Sí, como... No entendiste, déjalo. Doble intención. Bien, muy bien, seguimos entonces. Seguimos. ¿Dónde estamos? Sí, igual si tiene algo que decir, pues háblenme, porque yo no estoy viendo, igual no veo si alguien más de los que nos está viendo tiene algún tipo de comentario, porque no estoy viendo tampoco los comentarios, estoy viendo las pantallas. Estoy en el texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice antes? ¿Qué va a suceder antes de que Él venga? Uno, que va a darse la apostasía en medio de las iglesias y que se va a manifestar el hombre del pecado. Aquí ya está perfilando lo que más adelante el libro de Apocalipsis, Juan, nos habla acerca de el anticristo, el hombre de pecado. Nos dice quién es este, nos dice las características de este hombre del pecado. Dice el hijo de perdición. Entonces estamos hablando de una persona no creyente ¿cuál es su característica? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Técnicamente nos diría Juan ahí en su carta, en una de sus cartas, que pues todavía no llegamos con Juan, pero nos dice en una de sus cartas precisamente eso. ¿Quién es el anticristo? Y lo dice así: el anticristo es todo aquel que se opone a Dios. Entonces Juan le pone el nombre de anticristo, pero Pablo le llama el hijo de perdición, hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nos está hablando de un personaje, nos está hablando de un individuo que se va a oponer a Dios. Hay quienes piensan que no necesariamente tiene que ser un individuo, puede ser una estructura, una organización, una ideología. Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo y algo que podemos estar viendo hoy en nuestro país, por ejemplo, el comunismo. El comunismo nace y el comunismo niega a Dios porque la religión, porque la fe es el opio de los pueblos. Entonces, en los países comunistas se niega a Dios, se persigue a los que creen en Dios, y esto es algo que vio. Y volvemos otra vez a la cuestión de filosofía de la historia. Cada generación tiene su anticristo. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que se levanta y persigue a la iglesia por la fe, porque niega a Dios, porque se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. En México se está dando, ¿sí? En México se está dando de una forma o de otra, para allá vamos. Si llegamos o no a este extremo de persecución o no, bueno, ya nos lo dirá el tiempo, pero se niegan a que se hable de Dios en la ley, en las escuelas, en lo que se ceremonias chamánicas. Entonces es algo muy interesante. O sea, no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de Jesucristo. Pero sí puedes tener ese tipo de prácticas. Sí. Ya, entonces estamos hablando, ¿sí?, de este fenómeno, ¿sí? Hay quien se opone, quien se levanta contra Dios. El libro de Apocalipsis nos habla del anticristo como un ser que universalmente
dominará las naciones y tratará de llevar a todo el mundo hacia el ateísmo, hacia la apostasía, hacia el rechazo de todo lo que se llame, a Dios o todo lo que represente a Dios. Entonces, el Apocalipsis lo va a manejar como un líder mundial. Aunque no nos lo dice de esa manera Pablo, bueno, para allá va perfilándose, ¿sí? Para allá va perfilándose este asunto. Entonces, ese es otro detalle. Por eso, cuando se levanta en cada generación un personaje que se opone a Dios y persigue a los que siguen a Dios, entonces no podemos evitar decir, Cristo está cerca. Y no hay ningún problema. Y qué bueno que el creyente esté avisado, avispado y esté viendo eso, ¿sí? Porque el Señor puede venir en cualquier momento, ¿sí? O sea, no voy a decir que quien hoy se esté levantando no lo es, prefiero decir que a lo mejor sí, y entonces como creyente tienes que estar listo, porque la segunda venida está cerca. Pero bueno, viendo la historia podríamos considerar que como que nos está dando más que un detalle de una persona puntual, nos está dando una filosofía de la historia, donde cada generación tiene su anticristo, tiene su hombre de perdición, tiene el hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y la advertencia dice entonces, el cual se levanta, se opone, se levanta, tanto, dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es aquí donde viene ese video que mandé en la mañana. Me lo encontré, me salió, no he visto esta parte, o no recuerdo haberla visto. A los impuestos. Sí, viene antes de la quinta temporada, apenas empecé a ver la quinta temporada. No, es en la quinta. Por eso no la he visto, no he llegado ahí, no he llegado ahí. Se los voy a poner, porque me llama la atención precisamente lo que ocurre, ¿sí? Vamos a verlo, no es muy largo. Ya sé que. No es muy largo, denme chance. Cácaro. Bueno, tengo que hacer esto. Detener la pantalla y volverla a compartir. A lo mejor se va a ver pequeña, pero pues bueno. Vamos a ver, compartir. Voy a sacarnos a todos para... Yo tengo una pregunta, maestro. Aunque no estamos de acuerdo en algunas interpretaciones, algo que nadie puede negar es que usted habla con integridad. No se anda con rodeos. Usted es el tipo de persona imparcial a quien podemos hacerle esta pregunta, sin esperar la ofuscación de un político o una respuesta evasiva. ¿Cree que es lícito pagar impuestos al César o no lo es? Quieren ponerme a prueba. Enséñenme la moneda del impuesto a Roma. Un denario. ¿Quién lo tiene? Quien sea. Gracias. Díganme, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? La imagen es del César y la inscripción... No me gusta decir cosas paganas, pero... Está bien. Solo estás contestando la pregunta. Tiberius Caesar Augusti Filius Tibi. César Augusto Tiberio, hijo de la divinidad. La respuesta a su pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo podemos justificar el pago de impuestos a alguien que consideramos blasfemo? No deberíamos darle dinero a una potencia ocupante que no tiene derecho a la tierra de Dios.
Esa sería la respuesta obvia. César se identifica como hijo de un dios. Sin embargo, ¿y qué? No porque lo diga una moneda, significa que sea cierto. ¿Cómo es que somos el pueblo elegido del único y verdadero Dios? Y aún así pagamos impuestos a un pagano que dice ser divino. Pagar sus impuestos no significa afirmar su divinidad. Significa financiar cosas como caminos en buen estado y la protección de Roma en caso de una invasión extranjera. A fin de cuentas es el mundo de Dios. Los romanos solo viven en él y graban frases vacías en las monedas. La moneda le pertenece al César. Ustedes le pertenecen a Dios. Por lo tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien. Me llamó la atención hoy en la mañana, me salió mientras navegaba, y es una parte de la serie que aún no veo. ¿Perdón? Y bueno, me llamó la atención porque hoy hablamos acerca de eso. La pretensión de César es ser adorado como Dios. Y va a ser considerado más adelante como una prueba, ¿sí?, para los cristianos, ¿sí? Va a ser considerado para los cristianos. Si están dispuestos a declarar que César es Señor, que César es Dios, entonces les va a permitir vivir. Pero si no están dispuestos a reconocer a César como Dios, César como Señor, entonces los cristianos van a morir. Para esa generación o esas generaciones que sufrieron la persecución de los emperadores romanos, y no tarda en empezar eso, me refiero, no tarda en tiempos de Jesús, después del 70, los cristianos van a ser perseguidos. Recordemos lo que pasa con Nerón. Nerón en el 65, 64, incendia Roma y culpa a los cristianos, y entonces inicia una persecución. A partir de ahí, muchos de los emperadores, ¿sí?, van a perseguir al cristianismo, y la prueba para el cristiano es si está dispuesto a declarar a César como el Señor o rechazarlo, y si lo rechaza, entonces viene la muerte, viene el martirio. Entonces, para esas que el emperador romano es el anticristo. Para seguramente otros tiempos, el dictador, el perseguidor, ese sin duda es el anticristo, porque se opone a Dios. Entonces me llamó la atención hoy, dije, bueno, creo que va con. Muy bien, estamos terminando. Preguntas. No hay mi parte. No es cierto. No. La última parte de Tesalonicenses ya es una recomendación. ¿No os acordáis que cuando yo todavía no lo están viendo? Cuando yo todavía estaba con vosotros, os decía esto, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ok, está hablando de que en este momento hay algo que detiene al hijo de perdición, ¿sí? Pero cuando esa fuerza que detiene lo suelte, pues entonces va a causar grande estrago. Dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, el mal es algo que se está moviendo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nos recuerda aquí la visión de Juan, que viene acerca de Jesús. A quien el Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, algo de lo que nos dice Juan, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron y la verdad
a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, lo que está diciendo esta última parte, disculpen, lo leo así rapidito, es que el Señor finalmente juzgará a el anticristo, ¿sí? Hay algo, y estamos hablando de Dios mismo deteniendo estas fuerzas, pero en un momento dado las soltará, vendrá entonces una tribulación muy fuerte, pero también un juicio muy fuerte, porque Dios les juzgará. Entonces, habla de un juicio, no solo habla de tribulación para quienes persiguen, sino habla de el juicio de Dios que vendrá con poder y sin que nada lo pueda detener. Lo leí muy rápido, se me pasó, me centré en el asunto del anticristo. Pero bueno, a final de cuentas, habla de que Dios va a juzgarles. Preguntas, ya es tiempo. Nos quedan 4 minutos. Pensé que sí, ¿no? Veo aquí. 3 ya. Tres ya. No es necesario usar todo el tiempo. No es Bueno, entonces esta parte nos habla de la tribulación. Dios va a venir a juzgar. Se manifestará el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo, el que se opone a Dios, pero Dios también le juzgará. Y viene por iniciativa de Satanás, por lo tanto Dios también va a poner fin a todo esto. Bien, no hay más preguntas. Seguimos. No sé con qué seguimos. No sé si ya pasamos a las otras cartas, a Pedro, Juan, o todavía Pablo tiene algo que decirnos. No lo sé, necesito ver los apuntes porque eso ya lo tengo, pero no me acuerdo honestamente, ¿sí? Pero bueno, ya veremos próxima semana. ¿Vamos al rato?